Buenos días, jóvenes. Vamos a iniciar la actividad. No tenemos ninguna persona con discapacidad auditiva, señorita Roberto Chango. Perdón, no es mi nombre. Tuve que entrar con ese correo porque tampoco me permitía entrar. No fue como el día lunes que yo entré directamente. Esta vez fue Sí, muy difícil. es Y lo los que me chicos no preocupa, pueden entrar. porque Entonces, se lo que voy entró. a hacer es interpretar la clase sin que ellos estén para que la puedan ver por YouTube. Listo, muchas gracias. Señorita, ¿cómo se llama? Ah, ya, Diana, gracias. Bien, entonces vamos a comenzar la actividad del día de hoy. Les comento que estuvo abierto el foro, estuvo abierto el foro hasta las 12 de la noche para que ustedes trabajen en el foro y van a tener aportaciones. Es importante también recalcarles a ustedes el trabajo semanal de lo que tienen que elaborar el ensayo. El, ensa el ensayo tiene una característica importante que ustedes conozcan. Les vamos a dar a conocer rapidito nomás la estructura del ensayo para que, para que revisen ustedes. Entonces, un ensayo jóvenes tiene esta estructura. El tema y objetivo, ustedes van a hacer un ensayo por unidad. Si ustedes se meten a la plataforma, ya encuentran unidad 1 y encuentran el tema y el objetivo. Entonces, aquí nosotros ponemos el tema y el objetivo del ensayo. Luego, ese ensayo tiene un cuerpo, que es el desarrollo. El desarrollo del ensayo es sobre los contenidos emitidos por el docente. O sea, ¿qué es lo que desarrollamos en la clase? ¿Cuáles son los contenidos? ¿Cuál es la información que da el docente? Y ustedes tienen que elaborar mediante qué? Mediante la información que le da el docente y la investigación que usted puede hacer sobre el tema. O sea, adicional de lo que le da información el profesor, usted también tiene que en internet, libros, lo que sea, buscar información y de pronto en el desarrollo usted puede generar gráficos, mapas conceptuales y otras técnicas que tienen ustedes en conocimiento para dar información necesaria. Esa es la parte más grande, la más voluminosa. El desarrollo del el cuerpo en sí del ensayo. Por eso tienen que tomar anotaciones para ir desarrollando ese documento y termina siempre con conclusiones y recomendaciones. Aquí valga la redundancia, se recomienda por cada conclusión que haga hacer una recomendación. Ojo, por cada conclusión hacer una recomendación. Y terminan poniendo la bibliografía que usted encontró. De pronto encontró un artículo, de pronto encontró en un libro digital, de pronto encontró en un libro físico, o de pronto pone el resultado del contexto con el docente. Esta es la estructura, jóvenes. Entonces, me van a decir, cuál es el espacio que vamos a utilizar? Usted puede hacer un ensayo de una hoja, de 2 hojas, de 3 hojas, dependiendo de la información que usted pueda adquirir. Y acuérdese, en jóvenes, acuérdese y metas en la cabecita esto. Usted, mientras desarrolla el ensayo en la casa, usted está estudiando, está reafirmando el conocimiento y está afianzando su conocimiento. Pues esto es súper, súper importante el ensayo porque va a generar ese objetivo que es reafirmar el conocimiento, o sea, hacer una retroalimentación. Eh, Vamos nosotros ya a entrar a la clase como tal. Habíamos manifestado que dentro de la estructura, el jovenazo me ayuda nomás dándoles de ingreso a los que van integrándose. Por favor. Bueno, profe. Habíamos analizado que dentro de la estructura nosotros en este módulo vamos a diferenciar entre lo que es el voleibol y el ecuavole. Pero en la unidad 5 nosotros hablaremos del ecuavole. Ahí generaremos, pero ahorita nosotros vamos a dedicarnos a hablar exclusivamente del voleibol. El concepto de voleibol es claro, es un deporte colectivo. Entonces, cuando hablamos de deportes colectivos, hablamos de que hay una gran aporte de varios jugadores en el campo de juego. ¿Cuáles son los deportes colectivos? Tenemos el fútbol, tenemos el baloncesto, tenemos el voleibol como tal, tenemos el rugby, tenemos el balonmano, tenemos el hockey. Esos son los deportes colectivos y dentro de este grupo de deportes colectivos se encuentra el voleibol.
Este voleibol que tiene un objetivo principal. El objetivo del voleibol es pasar el balón por sobre la red y lograr un punto. Pero no solamente es lograr el punto, sino que el equipo adversario tampoco ejecute un punto. Entonces ese es el objetivo del voleibol. Ojo, tratar de lograr un punto y evitar que el equipo contrario lo haga. Es un deporte colectivo que se juega 6 contra 6. Y podemos también aquí manifestar de que tienen 3 toques para ejecutar ese objetivo. Y ustedes, lo que yo quiero, jóvenes, es que no se graben este concepto. Lo que yo quiero es que vean palabras claves y luego vayan apropiándose. Usted puede parafrasear este concepto. Solamente cogiendo las palabras claves. Un deporte colectivo. El objetivo es pasar el balón por sobre la red, marcar un punto. Y 6 jugadores contra 6 jugadores. Si usted logra entender esas palabras claves, usted puede parafrasear este concepto como usted pueda. Eso como preámbulo para poder entender nuestro módulo. Nuestro módulo vamos a tener relación con el voleibol. Ahora, este voleibol, a diferencia del ecuavóley, es un deporte internacional. Es internacional porque juegan a nivel de todo el mundo. Y además de ser un deporte internacional, este deporte es olímpico. ¿Cuál es la característica? Un deporte es olímpico cuando logra cumplir 2 elementos fundamentales. El primero es el grado de masificación. O sea, ¿cuál es el grado de masificación, jóvenes? Es que a nivel de todos los escenarios del mundo, ese deporte se desarrolla. Si usted ve el voleibol, juega en Estados Unidos, juega en Brasil, juega en Chile, juega en Argentina, juega en Paraguay, Uruguay, Ecuador, Perú, Bolivia, en todo el mundo, solamente estoy hablando de Sudamérica, de América, en Canadá, en México, en todo el mundo se juega y con mucho más fuerza todavía se juega en Europa y en Asia. Eso quiere decir que este deporte tiene un alto grado de masificación, que es el punto de partida. Y luego de la masificación está el otro componente que es el reglamento tiene que ser objetivo. ¿Qué quiere decir con el reglamento objetivo, jóvenes? El reglamento tiene que ser objetivo a tal punto de que usted aplica una regla y con esa regla usted no puede interpretarla de otra forma. Por ejemplo, en el voleibol, el jugador saca y le pone al balón en juego en el momento que éste golpea el balón. No hay otra interpretación. Dice que la línea es parte del campo de juego. Esto quiere decir que si el balón toca la línea, es buena bola. Entonces ya no hay otra interpretación, no le deja abierta la interpretación a decir, no, si es que en alguna parte del mundo toca la red, toca la línea, es buena, pero en otra parte del mundo toca y no es buena. Entonces, eso no permite, y eso es lo que ocurre en el ecuavóley. En el ecuavóley no están claras las reglas porque no está estandarizado, no está objetivizado el reglamento. Usted va a la costa y juegan de una forma diferente, con reglas diferentes. Y viene acá a la sierra en forma diferente. Juega acá en Quito de forma diferente, en Cayambe juega de forma diferente, en Ibarra juega de forma diferente. Entonces, no está objetivizado ese reglamento por cuanto sigue siendo un deporte popular, un deporte tradicional el ecuavóley, porque no cumple con esa situación. Y hablamos de masificación, el ecuavóley de pronto juegan en Estados Unidos, pero porque fueron ecuatorianos a jugar en Estados Unidos. De pronto juegan en Italia, porque fueron ecuatorianos a jugar en Italia. De pronto juegan en Europa, en España, pero porque ecuatorianos fueron a jugar en España. Entonces, esa es la diferencia de un deporte internacional a un deporte nacional como es el ecuavóley. Esas son las grandes diferencias para poder entender este concepto del voleibol que vamos a tener como invitado en todo el módulo. Vamos a hablar de la historia del voleibol. En la historia del voleibol, jóvenes,
encontramos un sinnúmero de información, que aquí un poco hemos sintetizado. Primero que el voleibol inicialmente se le denominaba como mintonetti, que eso quiere decir montón. ¿Por qué montón? Porque cuando a este señor profesor de educación física, William Morgan, le invitaron al Instituto IMCA a que genere una actividad para los jóvenes cristianos, pero en dependencia del clima, porque como que ustedes pueden darse cuenta, este deporte fue creado en Estados Unidos. Y en Estados Unidos tenemos una estación que es súper grave, que es invierno. Y en invierno usted no puede hacer actividad fuera de escenarios. Este instituto IMCA ya desarrollaba, como William Morgan, que es el profesor de educación física, ya desarrolló algunos deportes en este instituto. Entonces ya se jugaba fútbol, ya se jugaba baloncesto, ya se jugaba tenis de campo, se jugaba el balonmano. Entonces, esos deportes ya sirvieron como preámbulo a William Morgan para poder pensar en una solución solicitada de las autoridades a William Morgan. Entonces le dijeron, muy bien, usted tiene que solucionarme porque ya no quiero que jueguen baloncesto, ya no quiero que jueguen tenis, ya no quiero que jueguen balonmano, yo quiero que jueguen otra actividad. Entonces William Morgan en ese entonces coge elementos o antecedentes que les menciono y dice, muy bien, voy a utilizar el coliseo de baloncesto. Donde juegan baloncesto voy a utilizar el coliseo. La cancha está marcada con las reglas de baloncesto y utiliza el mismo espacio de la cancha de baloncesto para jugar este mintonetti que le llamó inicialmente. Entonces, como ya tenía antecedentes, también tenía un implemento que era la red. Entonces, muy bien, dice, la red de tenis le templo en la mitad del campo de juego de baloncesto, les amarro y ya tengo dos canchas, la cancha del norte y la cancha del sur. Ya tengo dos. Ahora lo que tengo que hacer, lo que hizo William, es los jóvenes cristianos les dividió en dos. Y un grupo le mandó a la cancha del norte y el otro grupo le mandó a la cancha del sur. Ya tenían una división por una red, que era la red de tenis de campo en ese entonces. Y esa red era baja o mantenía una altura moderada. Pero ¿cuál era el objetivo de estar los dos equipos ahí? Tenían que buscar un implemento, tienen que pasarse un implemento. William coge una vejiga de cordero, le infla, le hace secar y comienza a trabajar con esa vejiga de cordero y le pasan de un lugar a otro. Entonces comienzan a pasarle de un lugar a otro esta vejiga de cordero y se dan cuenta también que esta vejiga de cordero no duraba mucho tiempo porque se secó tanto y obviamente terminaba partiéndose. Se echaba a perder ese implemento. William Morgan, como ya tenía, repito, antecedentes, encuentra los balones de baloncesto que los desechaban porque ya terminaban su tiempo de uso y él escogía esos balones de baloncesto, le sacaba el cuero y se quedaba solamente con el bleris. Y ese bleris del balón de baloncesto lo utilizó en vez de la vejiga de cordero y comenzó también a trabajar. Y ahí comienza esta actividad importante que es ahora el voleibol internacional, a pasarse el implemento, pero sin ninguna regla. Entonces se salían de la cancha, pasaban con la cabeza, con el pie, con el cuerpo. O sea, el objetivo era hacer movimiento, el objetivo era hacer ejercicio físico. Ese era el objetivo inicial. Desde ahí, jóvenes, comienza con la evolución de este deporte. Entonces, a partir del 9 de febrero del 1895, que fue creado en Estados Unidos, comienza a generar ya una evolución. Y en la evolución, ustedes pueden observar ahora el voleibol, que habiendo empezado con la cancha de baloncesto, que tiene 28 por 15, actualmente la cancha de voleibol tiene 18 por 9. Miren la diferencia de cómo fue reduciéndose. Claro, es que no solamente reduce el espacio, sino que poco a poco se fue dando cuenta que también tenía que reducir
el número de participantes. Entonces, como tenía un montón, por eso se llamaba Mentonetti, va reduciendo y ya redujo a 20, redujo a 18, a 15, a 10, a tal punto de que reduciéndole a 6, que fue el mínimo de reducción, también tuvo que pensar, si van a participar 6 nomás, tiene que haber un escenario en las condiciones que ahora se mide, el espacio es de 9 por 18. Pero no es solamente el número y el espacio en donde va evolucionando. Va evolucionando en cómo va generándose una evolución en el manejo del balón. Ustedes van a tener la oportunidad, les invito a ver videos de voleibol y ven cómo se fluye y cuál es la diferencia de cómo tocan el balón en el voleibol de dedos y cómo amarcan el balón en el ecuavole. ¿Sí? Cómo amarcan el balón. Claro, el amarcar del balón de ecuavole también tiene una apreciación subjetiva. Hay árbitros que le hacen parar en el ecuavole, le hacen parar porque le amarra un poquito, le amarca un poquito el balón, le hace parar, pero en otros lados le permiten amarcar especialmente al servidor el balón. Eso también no permite una estandarización del... Mientras que en el voleibol es un toque de dedos. Es un toque de dedos y no hay posibilidad de amarcar el balón. Por eso se llama toque de dedos o toque de antebrazos. Entonces el golpe de antebrazos tiene una técnica en donde tiene que unir las manos y golpear con los antebrazos. Si usted golpea con un antebrazo, luego con el otro antebrazo y las manos están separadas, eso es falta. Y objetivamente es falta. No es que le permite al árbitro decir, si las manos están separadas, tiene que observar que el balón toque al mismo tiempo en los dos antebrazos. No le permite esa opción. Por eso les decía que es un deporte internacional, porque las reglas han evolucionado tanto que en la actualidad no hay posibilidad de interpretar diferente en una situación de juego. Una vez que ya tenemos una evolución del voleibol, se van dando cuenta que en el espacio de juego aparecen dos elementos que nosotros conocemos, que es la técnica ofensiva y la técnica defensiva. Entonces, la técnica ofensiva y la técnica defensiva tienen que mantener una balanza, tienen que mantenerse en una misma línea. Eso se llama balanza. Pues llegó un momento por los años 70, 80, en donde ya fue creciendo el nivel de los voleibolistas y los jugadores que rematan ya son atletas, tienen una potencia en el remate, tienen una potencia en la elevación en piernas y han logrado que el remate sea tan poderoso, tan fuerte, que eso degeneró y comenzó la parte ofensiva a superarle a la parte defensiva. Entonces ya no mantenía el espectáculo que se busca en el deporte. Miren lo que ocurrió en el fútbol. El fútbol inició sin el offside. El offside se genera para poder equilibrar la ofensiva y la defensiva. Imagínense si no había el offside, todo el mundo estaba adelante, se pegaba al arco, se ponían adelante y hacían el gol. Y se perdía el espectáculo. Entonces ahora el offside le permite que el delantero siempre esté ubicado a tal punto de que no esté en el momento que recibe el balón entre el defensa y el arquero. Ya le permite otro tipo de desplazamiento y estar pendiente. Es porque en algún momento se dieron cuenta que eso desequilibraba en la ofensiva y la defensiva. En el voleibol ocurre lo mismo, en el deporte ocurre lo mismo. Entonces, como vieron que el remate ya era muy contundente, era remate, punto, y ya se perdió esa esencia del espectáculo. En ese momento, en este año del 70 y 80, en los años 70 y 80, se piensa, este comité técnico que tiene la FIF, que es la Federación Internacional de Voleibol, comienzan a hacer un análisis y ven que si hay potencia en el saque, la solución es mejorar la recepción. Y ahí aparece el líbero. Aparece el líbero con este jugador y a entrenarle exclusivamente como
defensa, como receptor. Por eso es que este jugador líbero solamente pasa en la zona 1, 6 y 5 y no puede estar en la línea de los delanteros, porque no es delantero, es exclusivo. Inclusive hasta la estatura de este líbero es más baja porque el centro de gravedad tiene más cerca al piso y tiene más posibilidad de manejar el balón luego de un remate. Estos son los elementos que se dan cuenta aquí en la evolución del voleibol. Inclusive, cuando ven que hay unas dos canchas, también aparece la línea de ataque. Si ustedes ven en el voleibol, ya vamos a ver luego la cancha. En la cancha nosotros encontramos una liñita que está cerca de la línea del medio, que está a 3 metros de la línea del medio. Esta línea se llama línea de ataque. Esta línea se crea porque todo el mundo remataba. Los tres jugadores remataban y era una locura, siempre a favor de la ofensiva. Siempre a favor de la ofensiva. Entonces, ¿qué hacen? Le ponen esa línea de ataque para que el jugador zaguero, que son los tres jugadores que están atrás, quiera rematar. No lo va a hacer cerca de la línea del medio, sino va a ser cerca de la línea de ataque y ya el remate viene más controlado. Eso nos ha permitido, jóvenes, tener lo que en este momento estamos escuchando. Una evolución del voleibol en dependencia de todo lo que ha ocurrido a partir de febrero de 1895. Entre las cosas que nosotros analizamos dentro de la historia del voleibol, cómo ha evolucionado, cuando fue considerado deporte de voleibol. Miren, inicialmente el voleibol masculino entró a las Olimpiadas y luego el voleibol femenino. Cuando ya en la Primera Guerra Mundial los deportes en sí fueron los que integraban nuevamente a los países. Comenzaron a hacer eventos deportivos tanto en el fútbol, en el voleibol, en el balonmano. Hacían eventos para que nuevamente esos países que eran encontrados en la Guerra Mundial, ellos vuelvan a retomar la diplomacia entre países mediante el deporte. Y estos eran los deportes. Y como ustedes pueden darse cuenta, el voleibol es un deporte colectivo, pero no tiene contacto. Entonces nos ayudó muchísimo en este proceso otra vez de generar una diplomacia entre los países, porque es un deporte en donde están separados y no hay contacto. Y es un deporte muy controlado en el tema disciplinario. Por eso le llaman deporte de blancos, porque el color blanco en el deporte es paz, es tranquilidad, es respeto. Y ahí nace este deporte en donde usted no puede reclamar como reclaman en el fútbol, por ejemplo. Usted en el fútbol le ve que el jugador va y le reclama al árbitro y lo menos que puede hacer es una amonestación. En el voleibol, solamente levantando las manos porque no está de acuerdo con una decisión del árbitro, solamente por levantar las manos y no estar de acuerdo, es sancionado. Para que ustedes se puedan imaginar cuán controlado está en el tema disciplinario esta disciplina deportiva. Como ustedes pueden darse cuenta también en las canchas de voleibol, la evolución es muy importante también. Es muy importante. Vamos a revisar rapidito nomás acá. Entonces, aquí podemos nosotros ver esta imagen que siempre utilizan esta imagen en los procesos de los trabajos. Siempre utilizan esta imagen. Entonces, esta imagen tiene una característica. Aquí nosotros vemos que la cancha ya está delimitada. Las zonas, tenemos una zona de defensa, una zona de ataque, que ahora se llama zona delantera y zona trasera. Pero pueden darse cuenta aquí, esta zona de acá, estas liñitas de los 3 metros, inicialmente era para que el jugador que va a sacar lo haga dentro de esta zona de saque.
Entonces el jugador que sacaba solamente estos 3 metros. El momento que pisaba la línea, aquí ya era una falta. Pero se dieron cuenta, por eso les digo que ya estaban limitándole, le estaban limitando a al jugador, le estaban limitando. Entonces, ¿qué hace esta comisión técnica? Entonces revisan y ven que no es coherente y le eliminan esa línea. Entonces le eliminan esa línea de ahí y ya vemos acá en el campo de juego, en este campo de juego, vamos a ver acá, seguimos viendo, miren cómo las canchas no están actualizadas en el internet, hay que tener mucho cuidado, las canchas no están actualizadas, pero vemos nosotros, miren aquí seguimos con los 3 metros, seguimos con los 3 metros, y la cancha oficial de voleibol, nosotros vemos aquí en este escenario, aquí vamos a verle, miren jóvenes, la zona de saque que ustedes ven aquí, ya es de los 9 metros. Esa es la evolución del voleibol. Miren, aquí nosotros tenemos unas líneas entrecortadas. Estas líneas entrecortadas tienen una razón. No es que el jugador zaguero puede rematar desde acá afuera y solamente dentro de la cancha. Él puede rematar desde acá afuera. O sea, esa es la evolución del voleibol. Aquí vemos ya un jugador que está con otro color de camiseta. Este jugador con otro color de camiseta se llama líbero, que ya es un jugador que tiene otro espacio. Miren, aquí vemos mejor. Entonces, este líbero es el que les decía yo que fue creado a partir de los 70 y 80, fue creado exclusivamente para poder equilibrar esa ofensiva, tanto en el saque como en el remate, y este es exclusivo en defensa. Ojo, es exclusivo en defensa joven. ¿Alguna pregunta hasta aquí, jovenazos? ¿Qué función cumplía el líbero, profe? El líbero es un jugador que se encuentra solamente en los 3 espacios de atrás, que son los zagueros, que es el zaguero derecho, el zaguero centro y el zaguero izquierdo. La función es específica recepción. El jugador no puede rematar, ese jugador no puede bloquear, ese jugador no puede sacar, solamente hace las funciones de jugador receptor. Esa es la característica de ese jugador. Que eso lo vamos a ver a futuro en las reglas oficiales de voleibol, en donde vamos a aclarar cuáles son las funciones y cuáles son las responsabilidades de este jugador. No sé si tienen algunas preguntas con relación a la historia y al concepto que hemos visto en el tema del voleibol. Aquí también hablamos de epistemología. ¿Qué es la epistemología? Es hablar ya de conceptos científicos. O sea, ya saber el concepto. Por ejemplo, algo que decimos acá, vamos a ver la próxima clase, la clasificación del voleibol. Entonces, cuando clasificamos al voleibol, decimos que es técnica y que es táctica. ¿Qué es técnica y qué es táctica? Epistemológicamente, ¿cómo se define la técnica? ¿Y cómo se define la táctica? ¿Cuáles son las características? Por ejemplo, la técnica son movimientos o acciones motoras. Mire, acciones motoras. La técnica son acciones motoras que me permiten solucionar problemas de un deporte en particular. Ojo, que me permiten solucionar problemas de un deporte en particular. Vamos a hablar de algo que ustedes conocen más, el fútbol. Yo le enseño al niño a conducir el balón. Si yo le enseño al niño a conducir el balón en un partido de fútbol, él va a solucionar un problema de que tiene un balón en un punto A y tiene que llevarle a un punto B ese balón. ¿Cómo le lleva? Con los pies, con la técnica de la conducción. Y eso quiere decir que él solucionó un problema. A ese mismo niño que desplazó el balón del punto A al punto B, le enseño el pase con el otro complemento que es la recepción. Entonces,
Ese niño soluciona su problema llevándole el balón al punto B y de aquí le pasa el balón al punto C, pero ya sin conducción, porque en el punto C está un compañero. Entonces ya le estamos solucionando los problemas. Ya no va a desplazarse con el balón, sino va a ser un pase, realiza el pase y el otro compañero hace la recepción y hemos tratado de solucionar un problema individual. Ahora, la táctica es otro elemento que nos permite solucionar problemas no individuales, sino problemas de grupo. Eso es epistemología, jóvenes. Ya comenzar a hablar técnicamente de los conceptos a tal punto de que garantizamos, jóvenes, garantizamos el proceso de enseñanza-aprendizaje en dependencia de qué. Aquí inclusive hemos hablado del concepto. No sé si alguien me recuerda cuál es el concepto de voleibol. A ver, Yadira, por favor, recuérdeme el concepto de voleibol, por favor. Es un deporte que tiene como objetivo pasar la red y es un deporte colectivo de 6 a 6. Miren, ¿cómo parafraseó la señorita el concepto? No dio el orden que estaba en el concepto, parafraseó. O sea, se grabó las palabras claves. Es un deporte, miren lo que me dice, es un deporte colectivo que tiene el objetivo pasar el balón, solamente le faltó hacer el punto y es un deporte que juegan 6 contra 6. Es el concepto. Córdoba, ¿en qué año se creó el voleibol? Diego. El 9 de febrero de 1895. ¿Sí? En 1895 se crea el voleibol. Alexander Flores, ¿el baloncesto se creó antes o después del voleibol? Antes. Antes, ¿por qué? No sé. Acuérdense que cuando creó el voleibol Morgan, el baloncesto le consideró como un antecedente. Por eso es que obviamente el baloncesto fue creado antes que el voleibol. ¿Sí? Entonces, esos son los elementos claves que nosotros debemos tener en cuenta para poder analizar estos conceptos. Analizar estos conceptos, saber claramente. Jimmy, Moposita, ¿cómo fue denominado antes de llamarle voleibol? Mintonete, ¿Por qué? porque se le consideraba un montón, o sea, era montón, todavía no Porque había. el voleibol cuando solucionó, acuérdense que Morgan en el invierno, él tenía que solucionar con un grupo amplio de jóvenes cristianos, porque IMCA es el Instituto de Jóvenes Cristianos. Y él tenía que solucionar haciéndoles mover a todos en ese frío. Los tenía que meterles a todos. Luego que ya va evolucionando esto, que es 6 contra 6, que son 12 jugadores, tendría que buscar inclusive torneos rapiditos en donde tienen que jugar 6, sale 6 y hay inclusive juegos que pueden ir intercalando estos procesos. Pero el objetivo era tenerles en movimiento. ¿Cuál fue, Ángel Lara, cuál fue el otro deporte que tomó en cuenta Morgan para poder iniciar con el voleibol? A ver si le ayuda a Nicolás Proaño. Un deporte fue el baloncesto, pero otro deporte que utilizó para poder iniciar el voleibol Morgan, ¿cuál fue? El tenis. El tenis de campo, porque utilizó la red del tenis de campo y pudo dividir los espacios para poder trabajar lo que nos dijo Jimmy, del montón, del mintonetti, que le denominó inicialmente,
a tratar de dividir por lo menos en 2 grupos y trataban de pasar el implemento. Eso nos garantiza, jóvenes, estar claros en lo que es el concepto de voleibol y estar claro en lo que es la historia del voleibol. Eso, jóvenes, espero que ya el día viernes logremos solucionar este tema. Recomiendo, jóvenes, instalar en el computador o en el celular, instalar la aplicación. Una vez que tiene instalada la aplicación, no entre por el link, sino entre primero a la aplicación, le pide el ID y ponga solamente el número del ID y ahí le va a pedir la clave. La clave siempre debe estar, lo que ustedes entraron, o sea, ustedes entraron por eso. La clave es 4, A mayúscula, ¿sí? El 4, A mayúscula, y ahí tenemos el resto en minúscula. FQ en minúscula, el número en ustedes es el número 3 y el punto. De pronto puede estar pasando que la clave, a veces no es problema de la clave, a veces problema es de la conectividad que tienen ustedes. No se desesperen. Nosotros tenemos acá toda la tolerancia del mundo. Esta clase va a ser grabada, va a ser subida a la plataforma y ustedes tienen el tiempo para poder trabajar. No hay problema. Miren, Javier Guamán tiene la discapacidad auditiva, Diana. Sí. Ah, chévere. También. Vean, ya pudo ingresar él. Pudo ingresar o le ayudaron a ingresar, pero chévere. Felicitaciones, Javier. Entró. Javier. Entonces, eso es, jóvenes, no es por complicarles la vida, pero sí vamos a tratar, yo voy a mantenerle este ID para todas las clases. Vamos a mantener el ID para no complicarnos la vida. Les mantenemos este ID, le mantenemos la clave, lo único que debemos tomar en cuenta es el espacio para poder ingresar. Eso, jóvenes, quería compartir con ustedes el día de hoy. Nos vemos el día viernes. Estén pendientes en la plataforma. Voy a utilizar otro mecanismo. Veo que están teniendo problemas con la plataforma. Yo voy a dejarle la plataforma hasta el día sábado de los tres asincrónicos. ¿Les parece? O sea, yo creo el martes, lo del martes. Mañana crearé lo del jueves y el sábado crearé lo del sábado, pero todas van a estar abiertas hasta el sábado en la noche, para que tengan opciones de poder cumplir con las tareas. Si no, son más ocupados que yo, entonces a veces no pueden cumplir las tareas. Eso, jóvenes, un buen día. No sé si tienen alguna pregunta. Sí, profe, muchas gracias. El lunes es a las 8, ¿no, profe? Lunes, a ver, el lunes y viernes mantenemos el horario a las 8. Solamente el miércoles a las 9. Ok, profe. ¿Me quería decir Profe, algo, una Quiñones? pregunta. Sí, tengo la curiosidad de saber cómo va a ser el tema del autoinstruccional con usted. A ver, eso vamos a manejar tal cual. Hay una política y ustedes desarrollan igualito que el resto de las asignaturas. No tengo problema yo. Ustedes trabajan en la estructura normal y al final nosotros evaluamos. No se preocupen de eso. A mí lo que me preocupa es el conocimiento que ustedes adquieren. Eso es básicamente lo que me preocupa. Las otras cosas, las tareas, esos son elementos complementarios. A mí lo que me interesa es cómo usted va aprendiendo, cómo usted va evolucionando, cómo usted va desarrollando los contenidos. Y lo otro, los complementos, vamos a irles sobre la marcha. Ok, profe, gracias. ¿Alguna otra situación? Si no, muchas gracias, jóvenes. Nos vemos el día viernes. Dios mediante. Gracias. Hasta luego, profe. Luego, profe.